Yo tengo una pregunta más desde el punto de vista de, una vez ya esto empieza a funcionar, ya aterrizando concretamente al punto de vista de lo que has vivido desde EONIC. ¿Qué dirías qué patrón se encuentra en común entre los emprendedores a los que le invertís? Esos equipos, ¿qué tienen para transmitiros confianza? Más allá de las métricas, que entendemos que siendo un fondo las tendrán. Bueno, métricas, sí, métricas son importantes, pero realmente yo no diría métricas, yo diría eh, mm, muestras de la capacidad de ejecución del equipo. ¿Vale? Las métricas son muestras de que pueden ejecutar bien. Entonces, lo que tienen en común es que todos han demostrado una capacidad de ejecutar, que lo han hecho bien. Intentamos solo invertir en buenas personas. Eso es importante por muchas razones, pero, pero en cuanto a la inversión, las buenas personas van a cuidar todos sus socios, que quizás no es tan común si no son buenas personas, si no Yeah. tienen esa ética personal. Perseverancia, hemos dicho, que yo voy a conseguir esto porque hay otros que han confiado en mí. Si no te das, Yeah. ¿sabes? Quizás te dice yo no puedo más y ya está. Y no te preocupa que hay otros que han confiado en ti, ¿no? Uh, mm, Todos son buenas personas con una capacidad de ejecución. Uh, Nosotros solemos invertir en proyectos que tienen un encaje con el mercado, que las métricas también te lo muestran, ¿no? Pero también el pipeline de ventas y tal. Es decir, que todos tienen, digamos, quizás una capacidad comercial, que son capaces de salir a vender, porque tú tienes que vender al inicio de un proyecto, Yeah. tienes que vender a empleados potenciales, a inversores potenciales, a clientes potenciales y hasta proveedores Yeah. potenciales, porque quizás necesitan líneas de crédito o lo que sea. Luego partners estratégicos también. Entonces, está pendiendo siempre, ¿no? Entonces, todos tienen, digamos, una capacidad hasta cierto nivel comercial y todos son creativos. Al final, en el momento que tú no encuentras soluciones creativas a los problemas a los cuales te enfrentas, se acabó en este mundo. Yeah. ¿Sabes? Entonces, tiene que encontrar, de hecho, una de las empresas en la cual invertimos, la primera, tenemos tres que han cerrado. Y, y la primera que cerró era porque el emprendedor se deprimió y entonces pues veía todo negro. Yeah. Entonces, a raíz de eso, no veía soluciones a los problemas. Tenía caja, es decir, tenía bastante dinero para aguantar, creo que eran 2 años, es decir, que tiene un runway de 2 años. Podría ir gastando el dinero en lo cual, que habíamos invertido, unos cuantos socios, 2 años, pero que después de como 4 meses, sin levantar la cabeza, porque era imposible. Pasaban cosas y decían, no, y decimos, ¿por qué no haces esto? Porque no era capaz de Yeah. encontrar las soluciones a los problemas. Vale, Tom. Y ahora me gustaría saber cuáles son, igual que hemos hablado de patrones que gustan a los emprendedores, cuáles serían las red flags que hacen que despierte la desconfianza en un inversor cuando está conociendo a un emprendedor. Ah, nosotros no solemos tener tantos red flags, digamos, formales, es decir, red flags que decimos, oye, ya no vamos a seguir, pero te cuento algunos fallos Vale. que vemos que nos rechazan, ¿no? A veces. Por ejemplo, cambios de valoración repentinos, ¿no? Tenemos proyectos que, por ejemplo, nosotros no somos muy exigentes en cuanto a valoración, porque entendemos que para sacar una buena venta, todos los inversores invierten para vender, no para comprar. Un fondo de inversión que imagina que tú inviertes en un fondo de inversión, no invierte
euro de tu dinero, pero recibe una participación, por ejemplo, porque ha prestado servicios a una empresa y vende esa participación, ¿vale? Y por lo cual te da un retorno, ¿no? Porque tú tienes un porcentaje de eso. Y otro fondo que invierte todo tu dinero y no te da ningún rendimiento. ¿Cuál ha funcionado? Para ti como inversor, ¿cuál ha funcionado? Hombre, el que ha conseguido darte rendimiento, Eso. aunque no haya... Porque ha vendido, pero nunca ha invertido un euro. Entonces, todos los inversores invierten para vender. Entonces, nosotros somos, para vender bien, tienes que comprar bien. Es unas reglas, ¿no? Entonces, nosotros somos bastante exigentes en valoración y normalmente cuando llega un punto en la negociación, si no estamos de acuerdo con la valoración, se lo vamos a decir. Más bien, no parece alta, normalmente no decimos que no parezca baja, pero vamos a decir, no parece alta, pues mira, si fuera esta valoración, aceptaríamos. Y muchas veces pues dicen, no, vale, perfecto. Y un mes más tarde vuelven y dicen, no, ya no sé qué. O ya hemos bajado a la valoración que tú decías. O lo hacen sin tú decir nada. De repente dicen, no, pero bueno, ahora la valoración es tal. O lo suben, que eso también ha pasado más de una vez. Esto no gusta porque primero es una regla, es uno de los variables muy importantes en todo la negociación, en todo el proyecto, ¿no? Todo tiene valor, todo tiene un precio, pero el precio puede ser más alto o más bajo. Tú un Ford Mondeo no vas a comprar por 200.000 euros, pero por 15 dice yo compro un Ford Mondeo, ¿no? Y entonces, pues todo tiene, y si dijéramos a la gente un Lamborghini por 15.000, todo el mundo lo compraría, ¿no? Porque saben que el valor es mucho más alto. Entonces, todo tiene un valor que puede ser más alto o más bajo. Entonces, hay gente que viene y que te cambian eso, y eso molesta porque la base de la negociación, del análisis, se basaba en un variable que ha cambiado. Y también genera un nivel de desconfianza sobre el proyecto. Entonces, ¿cómo has llegado a la valoración inicialmente? Entonces, ¿cuál es tu capacidad de gestión financiera? ¿Vale? Ese es uno que no nos gusta. No nos gusta cuando la gente tiene múltiples proyectos. Eso no le gusta a ninguno. Eso sí que sería un red line para la mayoría. Nosotros sí que lo hemos hecho, pero que hay que tener mucho cuidado con eso. Porque mucho abarca, poco aprieta, claro. Mucho abarca, poco aprieta. Y además, ¿cómo sabes que van a apretar en lo tuyo? Si lo tuyo de repente se pone muy difícil porque es el kilómetro 18 y has chocado con ese muro invisible y hay otro proyecto que solo es una carrera de 5 kilómetros, entonces lo hace. Yo ¿qué voy a hacer esto? Pasar por 10. ¿Sabes? Entonces eso puede ser un problema importante. Luego, no nos gusta mucho proyectos, no nos gusta nada proyectos donde pensamos que la persona no es buena, que no tiene una ética con la cual estamos de acuerdo. No nos gusta, sí que es un red line, proyectos donde no podemos aportar valor. En general podemos aportar valor a todos los proyectos, porque hemos visto tantos y 80% de los problemas en cualquier empresa son iguales, independientemente a la tecnología, al sector, a la geografía. Pero sí que puede haber proyectos donde no te escuchan. Si no te escuchan, dices, bueno, entonces, ¿cómo nos vamos a meter aquí? ¿Sabe? Que invertimos porque tenemos unas perspectivas que podemos aportar, ideas que podemos aportar. Entonces, queremos gente que escuche. Eso sí que sí que sería un red line importante. Gente que no escuchen al mercado, que es un poco lo que he dicho de que tienen que ser comerciales, pero tienen que escuchar al mercado, no decir, no, mi producto es tan bueno, todo el mundo lo va a comprar, ¿no? Que eso no suele ser el caso, tiene que escuchar qué quiere comprar el mercado.
Entonces eso puede ser un red line también. La mayoría van, como has escuchado, la mayoría van ligados a la persona, Al proyecto, no claro. al proyecto como tal. Cosas que no nos gustan también, si una empresa no está creciendo, ¿sabes? Ten en cuenta que la valoración en el mundo real, ¿vale? Es que alguien te compre sobre un múltiplo de tus beneficios anuales. Y normalmente ese múltiplo va de 5 a 10 veces. Si eres una empresa de consultoría, puede ser 2 veces. ¿no? Porque es una rueda de hámster, ¿no? Que pueden parar en cualquier momento. Eso es como una empresa valora, un comprador normalmente valora una empresa. Claro, el mundo startup está poniendo valoraciones de 2 millones y le parece barato. ¿no? 2 millones quiere decir que tú crees que tienes un negocio que como mínimo va a generar 200.000 euros de beneficios para pedir esa valoración, 200.000 euros de beneficios. ¿no? Porque el inversor necesita una rentabilidad. Entonces, pues, realmente el inversor normalmente piensa, yo necesito sacar 10 veces la valoración que me tiro, porque hay dilución, porque empresas mueren y porque hay que esperar mucho tiempo. Entonces, realmente el inversor dice, si tú pides 2, yo tengo que tener un confianza que puede vender por 20 millones. Eso quiere decir que yo creo que esta empresa puede llegar a tener 2 millones de EBITDA en un plazo de 7 años. Yeah. Entonces cuando no, se me ha olvidado la razón que te estaba explicando eso, pero si no tienen una capacidad de ir al mercado y una capacidad realmente de conseguir que la empresa haga eso, pues se me ha ido. Lo estaba explicando por el tema de valoración. Sí, era la capacidad de vender, tanto de vender al mercado, como, o sea, que escuchen al mercado, pero que ellos Sí. también sean capaces de hacer rentable esa valoración que han defendido. Sí, bueno, puede ser. No sé, tenía otro objetivo que hay. Pero bueno, el hecho es que se piden valoraciones que no tienen lógica en el crecimiento, que no tienen lógica en el mundo tradicional, por lo cual tiene que tener un crecimiento exponencial. Porque una empresa de pasar de 2 millones de valor empresarial que no existe, porque realmente no tiene 2 millones, vale 0, porque no tiene beneficios. Y en 7 años, ¿cómo vas a llegar a 20 millones de valor empresarial? Tiene que crecer mucho, ¿no? Para llegar en 7 años a 20 millones. Si tú no estás creciendo, ¿por qué voy a creer que luego sí el año que viene vas a crecer? Es que todo, si tú miras las curvas que la gente pone en sus decks, es siempre igual, ¿no? El hockey stick. ¿no? Yeah. Y no estamos en este punto del hockey stick, estamos aquí abajo. No, ahora mismo estoy creciendo un 10% anual, pero ahora el año que viene voy a crecer un 5.000%. Ya. O no tengo ningún crecimiento, pero el año que viene voy a crecer. Entonces, pues eso rechaza, porque si no tiene un crecimiento ya alto, porque va a tener, ¿sabes? Que yo puedo creer que una empresa tiene un crecimiento de un 30%, con inversión puede llegar a un crecimiento de 100%. Eso me lo creo. Porque puede poner más equipo, porque puede crecer en nuevas geografías, gastar más en marketing, todo eso me lo creo. Pero que una empresa que no crece nada, que de repente va a crecer un 100%, me cuesta más. ¿no? Entonces eso podría ser un red line también. Sí, no es 100% necesario, porque a veces hay razones, ¿no? Por esto. Pero, o razones que parecen súper lógicas, pero bueno. Sí, pero que tiene que tener un sentido ese crecimiento, que sea un poco predecible, no que sea pues, una locura que dice, bueno, sí, te gustaría que esto ocurra, pero ¿cómo se justifica que este crecimiento vaya a darse? Claro. Sobre todo cuando a veces, y este sí que es otro red line, ¿no? Que pides el plan de negocios, el plan financiero, y te llega y dices, pero esto no tiene nada que ver con lo que me ha contado, ¿no? Por ejemplo, dice, si alguien te dice, no, ¿para qué vas a utilizar la ronda? No, es para crecer en
Reino Unido, que yo he hecho esto una vez. Sí. He invertido en una empresa porque iba a abrir en Reino Unido. Y digo, vale, me encanta porque tu producto va a funcionar muy bien en ese país porque lo conozco bien, ¿no? Nunca abrió en Reino Unido, pero el plan financiero, no lo miré en ese momento, pero el plan financiero no incluía una partida de gastos que era apertura en Reino Unido. Era mi segunda inversión y estaba aprendiendo, ¿no? A base de golpes. Pero sí es verdad que cuando tú pides el plan financiero y ves que no hay lo que te han ido contando en los números, no ves el equipo o el crecimiento o los nuevos, o no está bien explicado, y hay crecimientos que no tienen ninguna lógica, eso también preocupa porque son muestras de que quizás su capacidad de ejecución no es lo suficientemente buena. Sí, que quizá pichea muy bien, pero no tiene una coherencia con lo que puede hacer, o por lo menos con lo que ha sabido planificar o plasmar en un plan de negocio. Por eso tenemos hasta una alarma cuando alguien es demasiado carismático. Que nos encanta, porque quieres estar con gente carismática, pero nos salta una alarma y miramos las cosas doblemente, ¿sabes? Porque es más fácil que te convenza, no, pero no sé qué, no sé cuándo. Y luego miras la cosa y dices, eso no es, no, pero te lo explican y se lo crees y tal, pues por eso lo miramos 2 veces. Está bien mirarlo. Sí. Tom, como ya vamos avanzando en la entrevista, cuéntanos, de lo que has visto y conocido de startups en las que hayas invertido o en las que no, ¿cuáles dirías que son los motivos más comunes que acaban haciendo que una startup cierre? Vale, pues esto lo he analizado mucho, tanto en mis empresas como en las startups. Y hay 2 razones principales, ¿vale? Hay más, pero hay 2 que son mucho peores que todos los demás, ¿vale? Uno es problemas entre los socios, ¿vale? Eso luego hay pues distintos objetivos, quizás que uno simplemente peleas, distintas estrategias, yo qué sé, puede haber muchos detalles o muchas variables de ese problema entre socios, pero son problemas entre socios, es decir, que tiene que tener mucho cuidado con quién te asocias. Y hasta este punto puede ser hasta problema con los socios inversores, es decir, tener cuidado con qué socios metes en tu empresa. Y el otro es por razones emocionales. Ya te he hablado antes de uno que tuvo depresión, hay otro que tenía, digamos, niveles de ansiedad muy alta por un problema familiar. Hay otro que se podría, creo yo, haber salvado la empresa, pero era una empresa que vendía directo al consumidor y muchos de los consumidores que habían comprado en esa empresa conocían personalmente a uno de los fundadores y entonces él pensó que los estaba como engañando de alguna forma, entonces se dio por vencido, que creo que era no el camino que se tiene que coger, pero también era un tema emocional, no era realmente objetivo en cuanto a los problemas de antes. Entonces, los 2 principales problemas son problemas entre los socios. Hasta COVID, eso era la razón por excelencia por cierre de una empresa. Yo lo he vivido como fundador también. Y desde COVID ha empezado el tema emocional a ser más importante dentro de las razones. Pero realmente yo creo que esos son, por lo menos en mi experiencia, esas son las únicas 2 razones, digamos, generalizadas. Si tú tienes problemas con los socios, no estás centrando tus esfuerzos donde hay que centrarlos, estás perdiendo energía en un conflicto interno en vez de salir al mercado, digamos. Y si tienes un problema emocional o de depresión o de ansiedad, no ves las soluciones a los problemas, no te salen las soluciones.
Entonces, pues, todo lo demás no es por el producto, no es por product market fit, porque pivotas, Ya. no es por falta de dinero, haces bootstrapping, ¿sabes? ¿Y qué dirías que se ve en esos equipos que han sobrevivido a crisis como la del COVID? No porque les fuese fácil o porque fuese conveniente para su empresa, sino porque han conseguido mantenerse de alguna manera y no quizá porque le hayan ayudado con inversión, sino que han conseguido sacar una creatividad increíble de decir, esto no lo veía venir nadie y aún así han salido vivos. Bueno, es un poco lo que te decía antes en cuanto a qué buscamos nosotros en emprendedores. Creatividad, perseverancia, capacidad de ejecución. Es que no hay ninguna solución mágica. Si tú tienes un problema que tienes que resolver, pues probablemente tienes que buscar una solución creativa a ese problema. Si tú tienes un problema, tienes que aguantar a sobrepasar ese problema. Eso es creatividad y perseverancia. Y capacidad de ejecución es que una vez que has pensado en la solución a la idea, pues tienes que ejecutarlo Claro. y tener Sí, la perseverancia para poder llegar a ejecutarlo. Es que no es ni más, no hay ni más ni menos. Y eso, tú has dicho una solución que recibo inversión, ¿no? Eso puede ser la ejecución de la solución que has dado al problema. Pero es una solución más, podría haber claro, otra, ¿no? si es posible dentro de las soluciones. Claro, pero podría haber otra. Si es, miren, yo no gano lo suficiente para pagar mis costes, pues o reduces costes, que puedes buscar inversión, o reduces costes o aumentas ingresos. Ya, que no hay Ahora, mucho. ¿cómo aumento ingresos? Pues, ¿cómo reduzco costes? Echando gente a veces también, claro, son Bueno, cosas. sí, o buscando soluciones creativas. Claro. Yo cuando una de las empresas, y no me funcionó, pero cuando una de mis empresas iba mal, el problema que iba mal es porque el equipo no estaba encontrando las soluciones a los problemas. Entonces yo dije a todos, mira, os doy participación, que la empresa sea básicamente vuestra. Yo tenía 100%, digo, os doy el 70%. No lo eligieron, pero no lo eligieron porque llevaban 15 años trabajando conmigo. Entonces, lo Ya, que ya le sentían suyo. estaban pensando en la indemnización ya, que es Ya. una cosa poco que no funciona muy bien del mercado laboral en España, pero que si no hubiesen tenido la indemnización como el- 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 la caja de oro al final del arco iris, Ya. pues habrían dicho, vale, venga, vamos a hacer esto. Ya hay nuestra empresa. Ahora Ya. vamos a buscar la solución, ¿sabes? Y en vez de nómina, pues tengo participación. Es decir, que yo creo que a casi todo hay solución de vez en cuando. Piensas en una solución muy buena y no resuelve el problema. Pues ya está. So, y si eso te pasa 3 veces, quizás la empresa muere. Vale, pero eso no puede pasar a todos. No Ya. es por ser torpe o tonto. Pero si te funciona es porque has sido creativo, porque puedes ejecutar y porque tienes perseverancia. Muy bien. Se habla mucho cuando los emprendedores están en ronda de que entran como en una espiral que parece que nunca acaba. En cuanto a prepárate que te viene mucho trabajo, que te vienen meses complicados, ¿qué consejo le daría a ese emprendedor que se siente en una situación de incertidumbre, duda, en momentos en los que quizás el mercado está complicado para levantar una ronda y parece que nunca acaba y pues, a veces uno se siente un poco solo? Porque son cosas que no debe compartir con los empleados, las preocupaciones me refiero, a veces que tampoco se las quieren llevar a casa y que sí las comparten con otros emprendedores, pero es verdad que creo que es una preocupación que tienen muchos, de que es el miedo a que se cierre una empresa cuando ya parece que ha sobrevivido un tiempo y ahora parece que al no cerrar una ronda puede ser otro motivo de cierre. ¿Qué diría en ese momento en el que solo hay incertidumbre y miedo? Es que desafortunadamente eso es la vida del emprendedor y no acaba, ¿no? Realmente no acaba, por eso digo 30 años sin hacer vacaciones, digamos. Como se entiende en Europa que se hace vacaciones, ¿no? En mi caso. Eh, mm, pero yo creo que si cuando tú has pensado en una solución, que quizás la solución no es levantar la ronda,
Por eso digo que hay que ser creativo. Lo que no puedes hacer nunca en la vida es ir conduciendo a toda velocidad hacia el acantilado. Eso no. Porque si no te hace un Thelma y Luis y ¡boom! ¿Sabes? Entonces eso no. Entonces, si tú ves que la cosa se está complicando, y estamos hablando puramente de una situación financiera, de ronda, de tiempos, ¿no? De runway que necesitas, ¿no? Porque puede haber otros problemas añadidos. Pero si solo estamos hablando de runway, tienes que extender tu runway. ¿Cómo extiendes tu runway? Reduciendo costes o aumentando ingresos. Si no puedes aumentar ingresos rápido, reduce costes. Yeah. ¿Cómo reduce costes? Pues busca, a todo hay una solución. Digo, quizás reducir un coste sí significa que tengo que despedir equipo. Si es eso, la muerte, y vas a toda velocidad al acantilado, y sabes que va a llegar la águila, enorme, va a coger tu coche, lo va a levantar y no vas a caer por el acantilado. Pero el águila está muy lejos. Yeah. Entonces dice, bueno, en vez de ir a 100 por hora para hacia el acantilado, si voy a 10 kilómetros por hora, el caballo de malo, el águila me llega y me salva, ¿no? Entonces, pues es que no hay más. Por eso digo que, y quizás las soluciones hay soluciones creativas a los problemas, ¿no? Depende de qué problema te estás enfrentando, pero normalmente las cosas se pueden resolver. Lo que no puedes resolver tan fácilmente es un conflicto con tus socios. Yeah. Eso sí es más complicado. Por eso digo, anteriormente, para mí, antes de COVID, yo creo que COVID nos ha cambiado todo un poco el chip, pero antes de COVID era la razón principal por cierre. Yeah. Pero todo lo demás se puede resolver de alguna forma. Muy bien. Ya por último sería saber dónde pueden encontrarte los emprendedores, dónde quieres que te encuentren, dónde publicas más o dónde podrían seguirte. Pues LinkedIn, hoy tengo un problema con Instagram, como te he comentado, Sí. me ha clonado la cuenta, así que ahora mismo no les diría que me busquen en Instagram porque quizás Y si os escribe Tom encuentran... Horsey por Instagram, no respondáis. Bueno, que Tom no sé. Horsey y Tom, porque mi Vale. cuenta es Horsey Tom, porque mi primo cogió Tom Horsey antes que yo. Yo tengo Tom Horsey en todas las redes sociales, menos Instagram, que no lo utilizaba. Vale. En Facebook tiene Tom Horsey, pero en Instagram no. Pero lo más normal es LinkedIn. Tengo un problema con LinkedIn, que es que he llegado a 30.000 contactos, entonces no puedo aceptar fácilmente nuevos contactos. Tengo que echar gente para meter nuevos. Y entonces, pues sí, tenemos muchísimos contactos en común. Normalmente hago eso porque digo, bueno, esto, Yeah. o si lo conozco en persona, intento hacerlo, pero que me escriben un mensaje. Y eso sí que lo voy contestando. Tengo el perfil ese abierto que pueden enviar mensaje por LinkedIn fácil, Okay. o en nuestra página web, ionic.fund, hay un formulario que pueden rellenar para pedir inversión. Pero sí, yo diría o eso o envíeme un mensaje por LinkedIn. O conecta, pero envíame un mensaje cuando haces la petición de conexión, porque así lo puedo contestar. Genial. Bueno, pues con eso apuntado, esperemos que quien quiera seguirte pueda conseguirlo. Yo soy Raquel. Yo soy Tom. Y esto te lo cuento. Porque lo aprendí emprendiendo. Muchas gracias y a seguir emprendiendo.